Hola, hoy nos sumergimos en un texto fundamental para el comercio global y, bueno, para la vida en el mar, el Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias. Seguro que les suena más como Código PBIP o ISPS por sus siglas en inglés. Y nuestra base es el texto oficial, el de la Organización Marítima Internacional. A ver, a primera vista puede parecer un poco árido, ¿verdad? Muy técnico. Sí, un poco sí. Y bueno, en parte lo es, pero sus ramificaciones son enormes. Afectan a casi todo lo que viaja por mar. Así que nuestra misión hoy es desentrañar este código, ver de dónde surge, qué busca conseguir, a quién obliga y sobre todo qué implica en la práctica diaria, en los buques, en los puertos. ¿Empezamos a analizarlo? Por supuesto. A ver, el código PBIP no es un documento más, ¿eh? Representa, yo diría, la respuesta coordinada de la comunidad internacional a un nuevo tipo de amenaza en el mar. Fue, de verdad, un punto de inflexión. Nació de la necesidad, bueno, tras eventos que todos recordamos y que cambiaron el mundo. Vamos a explorar su estructura, sus requisitos clave y por qué su aplicación rigurosa es vital. Y no solo para la seguridad física, ojo, sino para la confianza. Esa confianza que sostiene todo el transporte marítimo mundial. Vale, para entender bien su importancia, viajemos un momento a su origen. El documento oficial dice que se adoptó en diciembre de 2002. Eso parece bastante rápido para un convenio internacional de este calibre, ¿no? ¿Qué lo impulsó tanto? Exacto. La rapidez fue clave. Y sí, su desarrollo y adopción fueron una consecuencia directa urgentísima de los atentados del 11 de septiembre de 2001. La Organización Marítima Internacional, la OMI, a través de su Comité de Seguridad Marítima, pues reconoció la vulnerabilidad del sector y aceleró la creación de un marco normativo específico para la protección, lo que llaman security, que es distinto, y esto es importante, de la tradicional seguridad marítima, la safety, Sí, lo típico. a incorporar activamente la prevención de actos, bueno, actos ilícitos deliberados, la security. El propio preámbulo del código lo llama un cambio significativo. Desde que la mente se asumió que la protección contra el terrorismo, el sabotaje, requería un enfoque global, sistemático y sobre todo colaborativo, entre los buques y los puertos donde operan, y ampliar el convenio SOLAS, que siempre se había centrado más en los buques, para incluir la interfaz buque-puerto, pues fue la vía más rápida, la más efectiva para poner esto en marcha a nivel mundial. Entendido. Y con esa urgencia, con ese cambio de enfoque, ¿qué objetivos concretos se marcó el código PBIP? Pues mira, los objetivos principales, como se detallan en la parte A, sección 1.2, son muy claros. Y ambiciosos, la verdad. En primer lugar, establecer un marco internacional coherente, que permita la cooperación entre gobiernos, agencias, autoridades locales y los propios sectores naviero y portuario. La idea es detectar amenazas juntos y tomar medidas preventivas. En segundo lugar, algo fundamental, definir sin ambigüedades las funciones y responsabilidades de todos, desde las administraciones hasta las navieras, los capitanes, los puertos. Cada uno tiene que saber qué se espera de él. Y me imagino que la información sería clave en todo esto, ¿no? Para la protección. Totalmente. Por eso, un tercer objetivo es garantizar que se recopile y se intercambie información relevante sobre protección, de forma rápida y eficaz. Sin inteligencia compartida, la prevención va a ciegas, digamos. Cuarto, el código busca ofrecer una metodología estándar para hacer evaluaciones de protección, o sea, análisis de riesgos, y a partir de ahí desarrollar planes y procedimientos, y que estos sean flexibles, adaptables a los cambios en los niveles de amenaza. Y todo esto culmina con un objetivo que parece más, no sé, intangible, pero fundamental. Exacto. Generar confianza. Confianza en que las medidas que se implementan son adecuadas, son proporcionadas y son efectivas. Esa confianza es la base sobre la que opera todo el comercio marítimo internacional. Sin ella, los costes, las fricciones serían enormes. ¿Y este marco tan completo se aplica a cualquier barco o cualquier puerto del mundo, sin más? No, tiene un ámbito de aplicación bien definido. Lo dice la sección A3. Se aplica principalmente a buques que realizan viajes internacionales. Esto incluye buques de pasaje, también los de alta velocidad,
buques de carga de 500 toneladas de arqueo bruto o más, incluidos los rápidos, y las unidades móviles de perforación bar adentro, las famosas MODUs, las plataformas. Y, lógicamente, claro, también se aplica a las instalaciones portuarias que dan servicio a estos buques en sus viajes internacionales. La conexión buque-puerto es el meollo de la cuestión. Me llama la atención un detalle que mencionas, la flexibilidad para los gobiernos con los puertos que atienden sobre todo tráfico nacional, pero que a veces reciben buques internacionales. Tienen que decidir si aplican el código o no, basándose en una evaluación de protección. Esto permite adaptar un poco a la realidad local, ¿verdad? Correcto. Reconoce que no todas las instalaciones tienen el mismo perfil de riesgo y permite a los gobiernos, pues, enfocar los recursos donde más se necesiten. Pero siempre, ojo, justificándolo con una evaluación previa. También hay exclusiones muy claras: buques de guerra, unidades navales auxiliares, otros buques estatales en servicio no comercial. Esos quedan fuera del PBIP. Y un punto importante: el código se centra en prevenir y detectar. No regula la respuesta directa a un ataque ya consumado, ni las operaciones de limpieza posteriores. Eso ya es otra historia. Vale. Uno de los pilares del código, que se oye mucho, es el concepto de los 3 niveles de protección. ¿Podrías explicarnos un poco en qué consisten? Claro, son fundamentales. Permiten ajustar las medidas de seguridad a la amenaza que se percibe en cada momento. Están definidos en la sección A2. A ver, nivel de protección 1 es el nivel normal, el estándar operativo diario. Exige mantener unas medidas mínimas adecuadas de protección siempre. Es la vigilancia de base, digamos. Nivel de protección 2. Este se establece cuando hay un riesgo mayor de que ocurra un suceso. Durante el tiempo que esté activo hay que aplicar medidas adicionales, más estrictas que las del nivel 1. Y el nivel de protección 3 es el nivel excepcional. Se aplica por un periodo limitado cuando un suceso es probable o inminente, aunque no se sepa exactamente dónde o cómo. Requiere medidas concretas aún más rigurosas. Es la máxima alerta. ¿Y quién tiene la autoridad para decir estamos en nivel 2 o pasamos a nivel 3? Esa responsabilidad recae en los gobiernos contratantes, o sea, los países que han firmado el convenio SOLAS. Según la sección A4, son ellos los que establecen el nivel basándose en la información de inteligencia que tengan sobre amenazas. Si es creíble, si está corroborada, si es específica, qué consecuencias podría tener, y crucialmente deben comunicar ese nivel de forma eficaz a los buques y a las instalaciones portuarias bajo su jurisdicción o que vayan hacia ella. Si se establece el nivel 3, además, tienen que dar instrucciones claras. Mencionaste antes que los planes, esos documentos tan importantes, se basan en evaluaciones previas. ¿Qué son exactamente estas evaluaciones? Suena a análisis de riesgo puro y duro. Lo son la piedra angular de todo el sistema, de verdad. Hablamos de la evaluación de protección del buque, la EPB, y la evaluación de protección de la instalación portuaria, la EPIC. Están detalladas en las secciones A8 y A15. Su objetivo es hacer un análisis exhaustivo para identificar qué medidas de protección ya existen, qué infraestructuras u operaciones son críticas y hay que proteger sí o sí, también las posibles amenazas, quién podría atacar, cómo, la probabilidad de que ocurran, y, esto es vital, las vulnerabilidades, los puntos débiles, incluyendo fallos estructurales, de procedimientos e incluso el factor humano, que siempre está ahí. O sea que no es solo papeleo, implica mirar las cosas de cerca, ¿no? Exacto. Ambas evaluaciones requieren un reconocimiento sobre el terreno, una inspección física. La EPP es responsabilidad de la naviera a través de su oficial de protección, el OCPM. La EPIP la hace gobierno contratante, o una organización de protección reconocida, una OPR en su nombre. Y ese gobierno la tiene que aprobar. Y ojo, no son documentos estáticos que se guardan en un cajón. Deben revisarse periódicamente y actualizarse siempre que haya cambios importantes en el buque, en la instalación o en el entorno de amenaza. Aquí se ve un cambio fundamental. Se pasó de reaccionar a incidentes a evaluar los riesgos proactivamente. Y de esas evaluaciones nacen los planes de protección. Entiendo que estos ya son los documentos operativos, la guía de actuación. ¿Qué tipo de información contienen? Efectivamente, son los manuales de protección específicos para cada buque, el Plan de Protección del Buque, PPB, y cada instalación portuaria, el Plan de Protección de la Instalación Portuaria. Son documentos detallados, son confidenciales y son obligatorios. Tienen que estar aprobados formalmente, por la administración del pabellón del buque o por el gobierno del puerto. Y muy importante, deben detallar las medidas a aplicar en cada uno de los 3 niveles de protección.
En vez de listar ahora punto por punto todo lo que piden las secciones A9.4 y A16.3, podemos decir que cubren, bueno, establecen procedimientos para controlar accesos de personas y mercancías, para prevenir que entren armas o explosivos, para identificar y proteger zonas restringidas, gestionar la carga y las provisiones de forma segura, responder a amenazas o brechas de seguridad, coordinarse con autoridades, sobre todo en nivel 3, evacuar si hace falta. Definen las tareas del personal, cómo hacer auditorías internas, mantener registros, gestionar las comunicaciones de protección. En esencia, crean un manual de actuación detallado para casi cualquier contingencia de protección que te puedas imaginar. Y supongo que habrá diferencias entre el plan de un buque y el de un puerto, ¿no? Aunque la base sea similar. Sí, claro, aunque la estructura es parecida, hay especificidades. Por ejemplo, el PPB del buque tiene que incluir procedimientos detallados sobre cómo usar el sistema de alerta de protección del buque. Es como un botón del pánico silencioso. El PPIP del puerto, por su parte, pues tiene que abordar cómo proteger la carga que está almacenada, cómo responde si reciben una alerta de protección de un buque, o cómo facilitar el acceso controlado a tierra del personal del buque. Que esto último es un aspecto importante para el bienestar de la tripulación, algo que el propio preámbulo del código pide que se tenga en cuenta. Has mencionado la confidencialidad de estos planes. ¿Cómo se protege eso? Porque parece importante. Es crucial. La sección A9.8 es muy clara al respecto. El acceso a estos planes está muy restringido. Fíjate que ni siquiera las autoridades de otros países, durante una inspección de Port State Control, pueden examinarlos al detalle, salvo que existan motivos fundados, muy claros, para creer que el buque no cumple. Y aún así, se necesita el consentimiento del gobierno del pabellón del buque o del capitán. Hay partes del plan que se consideran intrínsecamente confidenciales. La eficacia del plan reside, en parte, en que sus detalles no sean de dominio público. Vale, para que todo esto funcione en la práctica, el código crea figuras con responsabilidades muy específicas. Háblanos un poco de esas siglas que suenan tanto: OCPM, OPB y OPI. Son las tres figuras claves sobre el terreno. Los responsables de implementar y supervisar el cumplimiento del código día a día. Podríamos verlos como una especie de cadena de mando para la protección. A ver, el oficial de la Compañía para la Protección Marítima OCPM. Lo define la sección A11. Lo designa la empresa naviera. Es el enlace en tierra. Es responsable de asegurar que se hagan las evaluaciones, las EPB, que se elaboren y aprueben los planes, los PPB de los buques a su cargo, que se implementen bien, que se corrijan las deficiencias que salgan en auditorías, también de que se forme a la tripulación y, muy importante, que se coordine con los oficiales de los buques, los OPB, y los de los puertos, los OPIP. Luego está el oficial de protección del buque, OPB, detallado en A12. Este está a bordo de cada buque. Es el responsable directo de implementar el PPB en ese barco, siempre bajo la autoridad del capitán. Hace inspecciones regulares, supervisa que se apliquen las medidas, coordina la protección de la carga, las provisiones, propone mejoras al plan, informa al OCPM si ve algo mal, fomenta la concienciación a bordo, notifica incidentes y colabora estrechamente con el OPIP del puerto que visitan, y finalmente el oficial de protección de la instalación portuaria. Según AO17, es el responsable en tierra, en el puerto. Se encarga de desarrollar, implementar y mantener el plan de protección de la instalación, el PIP. Hace inspecciones, coordina con los OPBs de los buques que atracan y con los OCPMs de las navieras, informa a las autoridades, asegura la formación del personal del puerto y que los equipos de protección de la instalación funcionen correctamente. Queda clarísimo que la comunicación y la coordinación fluida entre estos tres roles es, bueno, absolutamente esencial para que el sistema funcione, sobre todo en esa interfaz crítica buque-puerto. Indispensable. Es donde ocurre la mayoría de las operaciones y donde los riesgos pueden ser mayores. La colaboración efectiva OPB-OPIP es vital, sí. Antes ha salido a relucir la Declaración de Protección Marítima, la DPM. ¿Para qué sirve exactamente y cuándo se utiliza? Suena a documento importante. La DPM, que se describe en la sección A5, es básicamente un acuerdo formalizado entre un buque y una instalación portuaria, o a veces entre dos buques se hacen operaciones entre ellos. Detalla qué medidas de protección específicas va a aplicar cada parte durante una interfaz concreta y quién es responsable de cada una. Se utiliza cuando la autoridad del puerto, el gobierno contratante, lo ve necesario después de evaluar el riesgo de esa operación específica. Pero además, un buque también puede pedirla activamente en ciertas circunstancias. Por ejemplo, si el buque opera a un nivel de protección más alto que el del puerto o que el de otro buque con el que interactúa.
o si hay un acuerdo previo entre países que lo exija para ciertos viajes. También si ha habido una amenaza reciente relacionada con el buque o el puerto, o si el buque visita un puerto que, por lo que sea, no está obligado a tener un plan de protección aprobado, o si hace operaciones buque a buque con otra embarcación que tampoco esté obligada a tener plan. ¿Y quién la formaliza? ¿Quién la firma? La completan y la firman conjuntamente. El capitán o el OPB por parte del buque y el OPIP o la persona designada por el puerto por parte de la instalación. Es un documento que clarifica responsabilidades compartidas y, sobre todo, asegura que no haya lagunas en la protección durante esa interacción específica. Y debe conservarse durante un tiempo mínimo que se establece. Muy bien, pasemos a la práctica pura y dura. El código detalla muchísimas medidas concretas. ¿Podrías darnos ejemplos de cómo escalan estas medidas al cambiar los niveles de protección? Empecemos por algo básico, el control de acceso al buque. Claro, la escalada es muy evidente. En nivel 1, según a 7.2 y a 9.14, pues aplican los controles rutinarios. Verificar la identidad de quien accede, preguntar el motivo, quizás inspeccionar pertenencias, colaborar con el puerto para tener zonas seguras de inspección y asegurarse de que las escalas, los accesos que no se usen, estén bien cerrados. Lo normal, vamos. Al pasar a nivel 2, que lo indican a 7.3 y a 9.16, se refuerza todo. Se limitan los puntos de acceso abiertos, se aumenta la frecuencia y el rigor de los registros de personas, de vehículos, se pueden usar patrulleras para disuadir accesos desde el agua, se establece una zona restringida más amplia alrededor del buque en el muelle y se acompaña a los visitantes a bordo. No se les deja solos. Y a nivel 3, como dice en A7.4 y a 9.17, las medidas son máximas y se actúa según las instrucciones que den las fuerzas de seguridad. Podría limitarse el acceso a un único punto, súper controlado. Permitir solo el acceso al personal esencial de respuesta. Suspender totalmente el embarco y desembarco de personas o carga. E incluso prepararse para una evacuación si fuera necesario. Imagino que una lógica parecida se aplica para proteger la carga y las provisiones que llegan al barco. Exactamente la misma progresión. En nivel 1, a 9.27 a 9.35. Inspecciones selectivas de la carga, cotejarla con la documentación, revisar precintos y estibar de forma segura e inmediata las provisiones que se reciben. En nivel 2, a 9.30 a 9.36, inspecciones más detalladas y frecuentes de la carga, de los vehículos de reparto, de las provisiones, comprobaciones más rigurosas de la documentación y los precintos. Y en nivel 3, se puede llegar a suspender totalmente la manipulación de carga o la entrega de provisiones, y verificar exhaustivamente los inventarios que hay a bordo. Y la vigilancia del buque y de su entorno también se intensifica, claro. Analicemos esto un poco más. Así es, nivel 1, a 9.45. Se usa una combinación de buena iluminación, rondas de vigilancia por cubierta y por el muelle, y el uso de equipos como cámaras para cubrir el buque y sus alrededores. Nivel 2, a 9.47. Se aumenta la frecuencia de las patrullas, se maximiza la cobertura y la intensidad de la iluminación, también la vigilancia electrónica, y se asigna más personal a tareas de vigilancia. Y en nivel 3, a 9.49, se enciende toda la iluminación disponible, se activa todo el equipo de grabación que haya y se toman medidas adicionales, como prepararse para una posible inspección submarina del casco por si han adosado algún artefacto. Y estos mismos principios de escalada en vigilancia se aplican de forma adaptada a la instalación portuaria. Lo recogen las secciones A14 y A16. Con tantísimos procedimientos, roles, niveles, la formación del personal tiene que ser un elemento absolutamente central en todo esto, ¿no? Sin duda alguna. Las secciones A1-3 para el personal de los buques y A18 para el personal de las instalaciones portuarias establecen requisitos de formación muy específicos. Y ojo, no solo para los oficiales designados, el OPCM, OPB o PIP, sino también para cualquier persona a bordo o en el puerto que tenga tareas específicas de protección, e incluso para el resto del personal, que debe tener una concienciación básica sobre el tema. Lo interesante aquí es la amplitud de conocimientos que se exige según el rol. Va desde la legislación internacional y nacional sobre protección hasta metodologías de evaluación de riesgos, pasando por el reconocimiento de armas, artefactos peligrosos, la identificación de comportamientos sospechosos, las técnicas que se usan para intentar eludir las medidas de protección, hasta el manejo práctico de equipos de seguridad y de comunicación. Es bastante completo. Y supongo que no basta con la teoría, ¿no? Habrá que asegurarse de que la gente sabe reaccionar en una situación real. Efectivamente. Por eso el código exige realizar ejercicios de protección con regularidad. Son pruebas de componentes específicos del plan, como simular una amenaza concreta,
al menos cada 3 meses. Y también prácticas de protección más amplias. Son simulaciones que pueden involucrar a varias partes: el buque, el puerto, las autoridades. Estas como mínimo una vez al año, sin que pasen más de 18 meses entre ellas. El objetivo es doble: asegurar que los planes son viables, que funcionan, y que todo el personal está familiarizado con sus funciones si ocurre algo. ¿Y cómo se verifica que todo este sistema se cumple? Especialmente en los buques, que navegan por todo el mundo. Bueno, el cumplimiento por parte de los buques se verifica mediante un sistema de auditorías. Está regulado en la sección A19. Hay una verificación inicial, antes de que el buque entre en servicio o reciba su primer certificado. Luego, una verificación de renovación, cada 5 años como máximo. Y entre la inicial y la renovación, tiene que haber al menos una verificación intermedia. Esta se hace entre el segundo y tercer aniversario del certificado. Además, la administración del pabellón, el país de bandera del buque, puede exigir verificaciones adicionales si lo considera necesario por alguna razón. Si el buque supera bien estas verificaciones, la administración o una OPE autorizada en su nombre expide el Certificado Internacional de Protección del Buque, el famoso ISSC. Este certificado acredita que el buque cumple con los requisitos del código PBIP y es válido por un máximo de 5 años. Existe también un certificado provisional, el PSSC. Este es válido por solo 6 meses y no se puede prorrogar. Se emite en situaciones transitorias: cuando se entrega un buque nuevo, si cambia de bandera, si cambia la compañía que lo gestiona, mientras se completa todo el proceso para obtener el ISSC definitivo. Vale, eso para el buque. ¿Y cómo se controla esto en los puertos? ¿Cómo se aseguran los países de que los buques extranjeros que llegan a sus aguas cumplen con todo esto? Ahí entra en juego el mecanismo de control por el Estado rector del puerto, lo que se conoce como Port State Control, o PSC. Se menciona en la regla SOLAS 11-9 y se detalla más en la guía de la parte B del código. Básicamente, los funcionarios autorizados de un país, los inspectores de PSC, tienen derecho a subir a bordo de los buques extranjeros que visitan sus puertos y, como mínimo, verificar que tienen un certificado ISSC válido. Pero aquí viene lo interesante: si durante esa verificación inicial o por otras razones los inspectores tienen lo que llaman motivos fundados, que se basan en su criterio profesional, en lo que ven o en información creíble que tengan, si tienen esos motivos para pensar que el buque no cumple con las prescripciones del código, pueden ir más allá, pueden realizar una inspección más detallada de los aspectos de protección, e incluso tomar medidas más drásticas si se confirman deficiencias graves. ¿Qué tipo de medidas pueden tomar? Suena serio. Pueden variar según la gravedad de lo que encuentren, desde exigir que se corrijan las deficiencias antes de que el buque zarpe, hasta retrasar la salida del buque, detenerlo en puerto, o imponer condiciones operativas adicionales para que pueda salir. Y en casos extremos, pueden llegar a denegar la entrada al puerto o incluso expulsar al buque de sus aguas territoriales. Vaya, suena un poder considerable para los inspectores del puerto. Lo es. Pero está regulado, ¿eh? La propia regla SOLAS 11-29.3 insiste en que todas las medidas de control deben ser proporcionadas a la deficiencia que se detecte y que se debe hacer todo lo posible por evitar demoras o detenciones indebidas, que cuestan mucho dinero. Además, se deben notificar las acciones que se tomen a la administración del pabellón del buque y al OCPM de la compañía. El objetivo final es garantizar la seguridad global, no poner trabas al comercio sin justificación. Bueno, hemos recorrido en bastante detalle el código PBIP. Queda claro que es un sistema complejo, con muchas capas, pero diseñado con un propósito muy claro. Es como tejer una red de protección marítima global, ¿no? Basada en la evaluación continua de riesgos, la planificación minuciosa y, sobre todo, la cooperación y la comunicación constante entre todos los que están implicados. Exactamente. Es un marco pensado para ser proactivo y, muy importante, adaptable. Los niveles de protección variables, la asignación clara de responsabilidades con figuras como el OCPM, OPB y OPIP. La exigencia de evaluaciones EPB, EPIP y planes detallados PPB, PPIP. Y los mecanismos de verificación con el ISSC y de control con el PSC. Todo ello busca establecer y mantener un estándar de protección robusto y global, frente a un panorama de amenazas que sabemos está en constante evolución. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Como reflexión final para quienes nos escuchan, el código impone requisitos rigurosos, una carga operativa, económica adicional, que el propio texto reconoce.
¿Cómo se gestiona día a día ese delicado equilibrio entre la necesidad imperativa de protección y la eficiencia del transporte marítimo, que es al fin y al cabo la sangre de la economía global? Y, no menos importante, ¿cómo afecta todo esto a la vida y a los derechos de la gente de mar, de las tripulaciones? Esa es, sin duda, la gran pregunta. Y la tensión constante. El preámbulo del código, si te fijas en los párrafos 10 y 11, ya anticipaba este desafío. Reconoce explícitamente que al implementar las medidas de protección, los gobiernos deben esforzarse por asegurar que no se vulneren los derechos fundamentales y las libertades de los trabajadores marítimos y que se les siga facilitando el acceso a tierra, a las instalaciones de bienestar, que es vital para ellos. El reto diario para gobiernos, navieras, puertos y, por supuesto, las tripulaciones, es mantener una protección efectiva sin ahogar la operatividad comercial, ni crear condiciones de trabajo que sean insostenibles. Es un equilibrio dinámico, exige revisión y adaptación constantes, buscar cómo optimizar esa coexistencia necesaria entre seguridad y fluidez, entre protección y derechos. Es una cuestión abierta y fundamental para el futuro del sector. Un punto crucial, desde luego, para seguir pensando. Muchísimas gracias por guiarnos a través de este código tan complejo como vital. Y a quienes nos han acompañado en este análisis, esperamos que haya sido esclarecedor. Hasta la próxima.